Fisiología de la circulación pulmonar. Sabemos que el pulmón presenta dos tipos de circulaciones, que es una circulación sistémica y una circulación no sistémica. La circulación sistémica se caracteriza por presentar un bajo flujo y una alta presión, y es bien representada por las arterias. En este caso, la arteria que la representa es la arteria pulmonar, pero esta presenta una característica y es que transporta o lleva sangre desoxigenada a los pulmones. Aquí podemos ver cómo la arteria pulmonar lleva la sangre desoxigenada, que está en color azul, hacia los pulmones. Se le llama circulación sistémica por la misma razón de que ésta recibe la sangre de todo el organismo a través de las venas cavas que llegan a la aurícula derecha del corazón. Por otro lado, la circulación no sistémica se caracteriza porque tiene un alto flujo, pero tiene una baja presión. Y esta circulación no sistémica es propia y característica de la circulación que irriga el parénquima pulmonar y que está dada sobre todo por las ramas de las arterias de la tráquea y de las arterias bronquiales. En esta imagen podemos observar la anatomía de un corazón y podemos ver que la arteria pulmonar nace directamente desde el ventrículo derecho y que se extiende hacia arriba y se bifurca en dos, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Ambas ramas llegan hacia los pulmones derecho e izquierdo respectivamente, donde se hará la hematosis y el intercambio gaseoso. Esta arteria tiene una característica especial y es que presenta gran distensibilidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque la gran distensibilidad permite a la arteria adaptarse a los cambios de volúmenes del ventrículo derecho. Es decir, a mayor volumen que salga eyectado desde el ventrículo derecho, la arteria pulmonar tendrá la capacidad de adaptarse al mismo. ¿Qué es un shunt fisiológico? Vulgarmente dicho, un shunt fisiológico es cuando hay una especie de cortocircuito en la armonía de la circulación. Algo así sucede con los vasos bronquiales, donde la arteria bronquial, que es una rama de la aorta, lleva directamente la sangre hacia los pulmones. Y esta sangre es sangre oxigenada. Y pues recordemos que habíamos dicho que los pulmones generalmente recibían sangre desoxigenada. Pues bien, este shunt fisiológico corresponde a un 2% del total de la sangre que reciben los pulmones y este 2% que es sangre oxigenada representaría un gasto mayor en la fuerza del ventrículo y la aurícula izquierda que en el ventrículo y la aurícula derecha. ¿Por qué? Por las diferencias de presiones que hay directamente desde las dos arterias, tanto la aorta como la arteria pulmonar. Ahora bien, la arteria pulmonar tiene la misma presión que el ventrículo derecho cuando éste está en sístole, o sea, en el primer ruido cardíaco, con un valor de 25 milímetros de mercurio, como podemos ver en esta tabla. Y esto es porque la presión está determinada o condicionada por la contracción que hace el ventrículo para expulsar la sangre. Pero cuando la válvula tricúspide se cierra, la presión en el ventrículo derecho obviamente cae y esta cae hasta 0 o 1 milímetros de mercurio.
mientras que la de la arteria pulmonar se mantiene y disminuye lentamente hasta un valor de 8 milímetros más o menos. ¿Por qué? Por lo que mencionamos anteriormente, que es la distensibilidad de las arterias pulmonares. Ahora bien, aquí podemos observar las presiones tanto en sístole como en diástole del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Observamos que en sístole es la misma y en diástole son distintas. Y la presión pulmonar media, con fórmulas matemáticas que no son importantes aquí, es de 15 milímetros de mercurio. Presión de enclavamiento pulmonar. La presión en la aurícula izquierda es muy baja, aproximadamente de 2 milímetros de mercurio, y es casi imposible medirla. Entonces se utiliza una técnica que se conoce como presión de enclavamiento pulmonar, que consiste en insertar un catéter por el corazón derecho hasta atravesar a la arteria pulmonar, hasta que se enclave en alguna de sus ramas. El catéter avanza hasta la arteria pulmonar, generalmente desinflado. Y una vez ahí, este es insuflado para avanzar hacia sus ramas, hasta que llegue un punto en el que no pueda avanzar más, porque los vasos sanguíneos que se acercan a los capilares cada vez van disminuyendo más y más de diámetro. Entonces, cuando queda atrapado, la punta del balón registra una presión que se conoce como la presión de wedge o presión de enclavamiento, que sería una manera indirecta de lo que mide la aurícula izquierda. Es decir, esa es la presión que mide la aurícula izquierda. Pero, si el balón está desinflado, lo que registra la punta del catéter, la punta del baloncito, es lo que se conoce como la presión en la arteria pulmonar. El volumen sanguíneo de los pulmones es de aproximadamente 450 milímetros, o lo que correspondería al 9% del gasto cardíaco, del cual el 70% se distribuye en los capilares pulmonares y el resto entre las arterias y venas pulmonares. Es decir, la mayoría del flujo sanguíneo va dirigido al tejido de sostén del pulmón. Y los pulmones pueden ser reservorios de sangre, así como muchas partes del cuerpo, y se distribuyen según las necesidades fisiológicas del momento. Tal es el caso que cuando hay fallas en el lado izquierdo del corazón, generalmente por una estenosis mitral o una insuficiencia cardíaca izquierda, la sangre se acumula y ésta se devuelve hacia los pulmones en lo que se conoce como un edema pulmonar. El flujo sanguíneo, a diferencia de la circulación sistémica, en los alvéolos, cuando no hay suficiente oxígeno, es decir, en una situación de hipoxia, habrá una vasoconstricción en lugar de una vasodilatación. Y esto es con el fin de que el aire fluya, pero hacia las zonas que se encuentran mejor derivadas, ventiladas. Y esto es porque en la zona de mejor ventilación, el oxígeno va a ser más vital para la hematosis. Ahora bien, en esta imagen tenemos lo que conocemos como la presión hidrostática. Y decimos que esta hace que la presión sea mayor que la presión a nivel del corazón por efecto de la gravedad, tal como ocurre con la presión arterial del pie, o sea, del miembro inferior, que es de 90 milímetros de mercurio mayor a la presión que se encuentra a nivel del corazón. Y ese mismo efecto ocurre sobre los pulmones. ¿Debido a qué? Debido al peso de la sangre y al efecto de la gravedad. En ese orden de ideas, la porción pulmonar que se encuentra por encima del corazón va a tener una menor presión, y la que se encuentra por debajo, es decir, sus bases, tendrán una mayor presión. ¿Y esto en qué tiene importancia o qué quiere decir?
Esto quiere decir que el flujo en el pulmón es mayor en su base que en su ápice. Es decir, la mayoría del flujo sanguíneo va por las bases pulmonares. En esta imagen observamos la mecánica del flujo sanguíneo en un pulmón y vemos que esta mecánica presenta tres zonas. En la primera zona observamos este círculo y este círculo corresponde a la presión que ejerce el alveolo sobre el capilar, que son estos. Muy bien, entonces vemos que la presión alveolar es mayor que la presión capilar y por eso no hay flujo sanguíneo, es decir, los vasos están obstruidos por la presión tan grande que ejerce el alveolo. Ahora, en la zona 2 observamos que hay un flujo intermitente. ¿Esto qué quiere decir? Que el capilar puede vencer la presión del alveolo, pero que el alveolo también puede vencer la presión del capilar. ¿Y esto por qué es o cómo es? Lo que pasa es que en sístole, cuando la presión arterial es sistólica, esta puede vencer a la presión alveolar, pero cuando la presión arterial está en diástole, o la PAD, esta es menor que la presión del alveolo y por eso no hay flujo en diástole. Es decir, en sístole hay flujo y en diástole no lo hay. Y la zona 3 corresponde a un flujo continuo, es decir, tanto en sístole como en diástole se vence la presión alveolar. Generalmente esta zona 3 es propia cuando se está haciendo ejercicio. Ahora, la zona 1, que es esta, solamente ocurre en situaciones anormales, como cuando se ha perdido mucha sangre y la presión pulmonar es muy débil. Y como decía, en la zona 3 puede entrar cuando una persona está haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque los capilares se distienden para que llegue mejor oxígeno, se abren en mayor número y aumenta la presión arterial pulmonar. Muy poco, eso sí, de manera que no afecte el lado derecho del corazón. Dado caso de que se afecte el lado izquierdo, no derecho, sino izquierdo del corazón, habrá un retorno de sangre hacia el pulmón, como había dicho antes, constituyéndose un edema pulmonar. El intercambio capilar. Los alvéolos tienen una pared muy delgada y esto significa que puede romperse fácilmente si la presión del tejido intersticial, que es normalmente -5, que es mayor a 0, permite el paso del líquido desde los espacios intersticiales hacia los alvéolos. Es decir, si la presión intersticial aumenta desde -5 a cualquier valor dirigido hacia 0 o mayor, esta va a vencer la fuerza del alvéolo y puede romperlo. Pero los linfáticos son los encargados de drenar desde los espacios intersticiales los líquidos que se encuentran entre el capilar y el alvéolo, de manera que pueden controlar dado caso que haya un edema. Ahora, hemos mencionado mucho lo que es un edema pulmonar, pero ¿qué es un edema pulmonar? El edema pulmonar es igual que el edema en el resto del cuerpo, es decir, es causado por el filtrado excesivo hacia el intersticio. Y este en los pulmones es causado por dos razones. Por una valvulopatía mitral o insuficiencia cardíaca izquierda, que provoca un aumento en la presión venosa pulmonar y obviamente de la presión capilar. Entonces, al romperse ese mecanismo de Frank Starling, va a haber edema porque la sangre capilar va a salir. Y la otra causa es una lesión en las membranas capilares.
y esta puede ser causada por neumonías o infecciones, pero también por aspiración de gases. ¿Y esto qué pasa? Pasa que va a dar fuga de las proteínas plasmáticas hacia el intersticio y los alveolos. Un dato curioso es que los pacientes con una presión venosa pulmonar crónica aumentada, es decir, que no sea agudo, mayor a 2 semanas, pueden adaptar sus pulmones al edema, al punto de no formarlo. ¿Y esto por qué? Porque los vasos linfáticos, como mencioné antes, se adaptan y drenan más líquido. Por esta razón, en algunas personas con insuficiencia cardíaca izquierda no suele presentarse el edema pulmonar. Y esto es lo que se conoce como factor de seguridad. Pero, si se rompe este factor de seguridad por lo más mínimo que sea, se va a producir lo que es un edema pulmonar agudo. Y este puede cobrar la vida de una persona en cuestión de horas o incluso de minutos, ya sea de 20 a 30. Y esto es lo que pasa cuando ocurre una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. El cuadro clínico comúnmente encontrado en los pacientes con edema pulmonar agudo dependerá de su clasificación, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, es decir, que afecte al corazón o no, como las neumonías. Sin embargo, en términos generales, el edema se caracteriza por disnea, que es la dificultad para respirar, taquicardia, que es el aumento en los latidos cardíacos, taquipnea, que es el aumento en la frecuencia de la respiración, tos, cianosis peribucal, que es cuando los labios se tornan como un color morado por la ausencia de oxígeno, o sea, por la hipoxia, y expectoración hemoptoica, que es, ¿cómo lo digo?, con sangre, vómitos ocasionales, dolor torácico, obviamente, por el aumento en la presión. Eso es cuando es de origen cardiogénico. Hipotensión, pulsos periféricos variados y entre otros. Y en esta imagen podemos observar lo que es un edema pulmonar y nótese que el pulmón, como es aire, debe estar negro. No debe haber nada, no debe haber color. Sin embargo, en esta parte de acá podemos observar como una especie de infiltrados. Y hay otro tema que es el derrame pleural. En el líquido pleural se encuentran sumergidos los pulmones, como habíamos dicho en el video de ventilación pulmonar. Y están sumergidos con una presión negativa para que los pulmones puedan estar insuflados. Y debido al drenaje de los linfáticos hacia la sangre, se mantiene con una presión negativa para que los pulmones puedan estar insuflados, y también se debe a que hay un drenaje de los linfáticos hacia la sangre. Pero también puede haber traspaso de este líquido hacia los pulmones, y esto se conoce como derrame pleural, que es igual a un edema y puede ser causado por filtración de los capilares, igual que en el edema, infecciones que aumenten la presión capilar, igual que en el edema, pérdida de proteínas y un bloqueo linfático.